Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. En el periodo reciente, los acontecimientos entre Kadriye Deniz, la madre de Özkan Deniz y Aslı Enver, se siguen con interés en este sentido. En particular, el rechazo de Aslı Enver al movimiento realizado por Kadriye Deniz para derretir el hielo entre ella y su hijo Özkan Deniz, continúa ocupando la agenda de los tabloides turcos. Desde que los proyectos Özkan Deniz y Aslı Enver protagonizaron juntos, su cercanía mutua ha estado frente a los ojos de todos. Este proceso había sentado las bases no solo del trabajo, sino también de una amistad sincera. Cuando la madre de Özkan Deniz, Kadriye Deniz, se dio cuenta de que se había establecido un fuerte vínculo entre su hijo y Aslı Enver, comenzó a ver a Aslı Enver como parte de su familia. Esta relación amistosa entre los dos también había empujado a Kadriye Deniz a mantener una comunicación frecuente con Aslı Enver. Aslı Enver expresó su amor por Kadriye Deka en cada oportunidad, y se estableció un fuerte vínculo entre estas dos mujeres. Sin embargo, las cosas se complicaron en algún momento. La frialdad que Özkan Deniz experimentó con Kadriye Deniz, la distancia emocional entre madre e hijo, no escapó a los ojos. Si bien Özkan Deniz había estado teniendo una relación con su madre durante mucho tiempo, lo que provocó que soplaran vientos fríos, Kadriye Deniz había comenzado a buscar remedios para corregir esta situación. Como la forma más adecuada de remediar la situación, Aslı decidió solicitar el apoyo de Enver. Kadriye Deniz llamó a Aslı Enver y le pidió ayuda para reconciliarse con su hijo Özkan Deniz. Supuestamente, Kadriye Deniz le había pedido a Aslı Enver que se pusiera en contacto con Özkan y la convenciera. Sin embargo, Aslı Enver respondió fríamente a la solicitud de ayuda de Kadriye Deniz. Enver respondió a la SRA Kadriye de la siguiente manera: Madre Kadriye, estoy siguiendo de cerca lo que está pasando con su hijo. Esta ira de madre e hijo también me entristece mucho. Pero no quiero meterme en asuntos familiares. Por favor, no me lo digas, pero no puedo ayudarte con esto. En realidad, esta explicación de Enver fue bastante notable. La sensibilidad y el trato amable de Enver hacia la madre de Özkan Deniz, con quien ha trabajado durante muchos años, en realidad tiene las huellas de una amistad sincera. Sin embargo, aquí se ve claramente que Aslı Enver ha trazado sus límites y personalmente no quiere involucrarse en asuntos familiares. De hecho, la negativa de Enver a esta situación puede verse como una actitud justificada a los ojos de algunos. Los problemas familiares son problemas que son bastante difíciles de resolver con la intervención de alguien externo. Se puede decir que Aslı Enver está tratando de proteger su relación íntima y sus fronteras con Özkan Deniz y Kadriye Deniz al tomar esta decisión. Las disputas y resentimientos dentro de la familia siempre han sido un tema muy delicado. Esta tensión experimentada por Özkan Deniz y Kadriye Deniz debería haberse quedado solo entre los dos. Una intervención externa podría haber complicado aún más la situación. Por otro lado, la determinación de Aslı Enver de los límites que respeta al tratar de establecer una conexión emocional sobre este tema también es un signo de madurez. El intento de Kadriye Deniz de involucrar a Aslı Enver en este tipo de situación es quizás un reflejo de sus esfuerzos por mejorar la relación con su hijo. Sin embargo, el hecho de que Enver se mantenga dentro de los límites que ha trazado y no se sienta cómodo en tales asuntos familiares es una actitud muy respetable. También es obvio que los asuntos familiares son un área personal que no debe dejarse en manos de otros. En este caso, donde Kadriye Deniz está tratando de arreglar su relación con su hijo Özkan, de hecho, se revela el amor y el anhelo que siente por su hijo como madre. Si bien es un comportamiento bastante natural para una madre tratar de reparar los lazos entre ella y su hijo, también se entiende que Kadriye Deniz necesita apoyo aquí. Sin embargo, el hecho de que Aslı Enver dé un paso atrás y rechace la situación puede considerarse como un esfuerzo por proteger sus propios límites y zona de confort de alguna manera. La situación de Kadriye Deniz, por otro lado, será familiar para muchas madres. Esta tensión en su relación con Özkan Deniz va más allá de ser un problema personal entre madre e hijo. Si bien Kadriye Hanım quiere superar los resentimientos que ha experimentado con su amado hijo y reunirse, es posible que haya pensando en descifrar esto buscando ayuda externa en cierto sentido. De hecho,
este es un fuerte reflejo del sentimiento de maternidad. Cuando una madre trata de hacer todo por la felicidad y la paz de su hijo, es posible que de vez en cuando no encuentre el camino correcto. Kadrije Deniz esperaba que Aslenberg, quien quizás sea la más cercana, pudiera ayudarla en este sentido y se dirigió a ella. Sin embargo, pedirle ayuda a alguien en asuntos familiares puede crear una dificultad emocional. La solicitud de ayuda de Kadrije Deniz a un extraño mientras intenta encontrar una solución a este enfrentamiento que está experimentando con su hijo a veces puede considerarse una expectativa errónea. Porque tales problemas son demasiado personales para ser resueltos por la intervención de una persona externa y solo pueden resolverse dentro de los miembros de la familia. La relación entre Özkan Deniz y Kadrije Deniz muestra cuán fuertes son los lazos de la maternidad y la filiación. Sin embargo, en primer lugar, es necesario decir que la decisión de Aslenberg fue correcta. La participación de un amigo en un asunto familiar puede no ser emocionalmente correcta y conlleva el riesgo de cruzar los límites personales. De hecho, el amable rechazo de Enver a esta situación en realidad refleja respeto por él y un enfoque correcto. La solicitud de Kadrije Deniz a Aslenberg muestra un esfuerzo emocional como madre, sin embargo, es importante que todos conozcan sus propios límites en tales problemas domésticos. De hecho, la respuesta dada por Enver es quizás la forma más correcta de solución. Tales crisis dentro de la familia deben ser resueltas solo por esos miembros de la familia, y la intervención de otros a menudo puede complicar el problema. Aunque el tiempo dirá cómo tomarán forma las relaciones de Özkan Deniz y Kadrije Deniz, la madurez y honestidad de Aslenberg son una lección importante para todas las partes. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.